¿Qué tal a todos? Hoy en este sábado que nos vamos preparando hacia este gran acontecimiento del nacimiento de la Iglesia, como testigo de la presencia de Dios en medio del mundo, con esta fiesta de Pentecostés, hoy continuamos con este camino que vamos haciendo y esta profundización y reflexión acerca de lo que fue el Concilio Vaticano II y cuáles fueron los documentos que se fueron dando y que actualmente han servido de guía para varios cambios que se fueron dando y se seguirán dando dentro de la Iglesia. Sabemos que el Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII el 11 de octubre de 1962. Sabemos también que se realizó en la Basílica de San Pedro, ahí en la Ciudad del Vaticano, y que terminó el 8 de diciembre de 1965. Es decir, prácticamente 3 años que duró todas las sesiones y todo lo que fue la reflexión de este concilio. Este concilio se realizó en 4 sesiones con la asistencia de 2.450 obispos. Ya también hemos mencionado que aparte de los obispos estaban teólogos, había también representantes de otras confesiones, había religiosos, religiosas que eran fundadores de comunidades y también asistieron periodistas, ¿no? Que fue la primera vez que se abrió a esta presencia de personas de los medios de comunicación. Ya recordemos que uno de los objetivos principales que tenía ese concilio y que el Papa Juan XXIII expresó era la actualización o la inculturación de la fe a la época moderna. Ya hemos hablado de todos esos cambios que se estaban dando en el mundo, de todo ese proceso que se estaba dando también en la vida moderna del hombre, por lo cual él buscaba cómo la Iglesia tenía que buscar esos medios para actualizar el depósito de la fe y dar respuesta al hombre moderno. Es por eso que este concilio se realizó y tenía ese objetivo. Estas 4 sesiones se fueron organizando de la siguiente manera. La primera sesión comenzó el 11 de octubre de 1962 y terminó el 8 de diciembre de 1962, es decir, 3 meses. Estos 3 meses fueron precedidos primero por una misa y después por varios discursos que iba dando Juan XXIII para poder hablar acerca de las circunstancias que se estaban dando en el mundo y cómo poder llevar a cabo esa renovación de la fe. Se presentaron en esta sesión 75 esquemas de todas las verdades de fe y también de todo lo que se refiere a la liturgia, todo lo que se refiere a la aplicación moral y también a algunas acciones pastorales. Finalmente, al finalizar esta primera etapa o sesión, se quedaron con 20 esquemas. La segunda sesión comenzó el 29 de septiembre de 1963 y terminó el 4 de diciembre de 1963. Si nos damos cuenta, ha pasado ya varios meses, que precisamente en este lapso de estos meses es porque se fueron profundizando esos 20 esquemas
que ya la primera sesión había sacado acerca de estos documentos. Y sobre todo, un evento que marcó esta segunda sesión fue la muerte de Juan 23, porque precisamente solamente él llevó a cabo la primera sesión. Ya esta segunda sesión fue presidida por el Papa Pablo VI. Esta etapa fue una etapa de las más complicadas de las 4, ya que hubo demasiados desacuerdos, sobre todo en 2 puntos. Uno, el esquema sobre la jerarquía de la Iglesia. Allí había mucha discrepancia en cuanto a cambiar la vivencia de la jerarquía de la Iglesia de forma piramidal a cambiarla de forma comunitaria o circular, ¿no? Es decir, ya no como la jerarquía en la punta y el pueblo en la base, sino que jerarquía y pueblo unidos todos como una sola comunidad. Por eso fue de mucha discusión y también de poder entender cómo poder vivir esto, ya que algunos hacían referencia a la elección de los apóstoles como cabezas y otros hacían referencia a que Jesús también, como dicen los textos bíblicos, no solamente era seguido por los 12, sino que también había otros 72 discípulos, y que después hablamos de 3,000 y otros más, que también fueron siguiendo a Jesús, e incluso algunas mujeres también iban siguiendo a Jesús, por lo cual se habla de una comunidad. Esto llevó a varias críticas y sobre todo a discusiones sobre este esquema. Finalmente, podemos recordar, cuando ya hablaremos de este documento sobre la Iglesia, cómo ellos, basándose en los textos bíblicos, pudieron dar ese paso a poder entender la Iglesia ya no como una pirámide, sino como una comunidad. La tercera sesión comenzó el 14 de septiembre de 1964 y terminó el 21 de noviembre de 1964. Aprobaron 4 nuevos documentos y se declaró además que la Virgen María era la madre de la Iglesia. En esta sesión es donde por primera vez a María se le llama con este título, María, Madre de la Iglesia, precisamente basándose en que, así como en la Anunciación el Espíritu bajó sobre ella y se encarnó el Hijo de Dios, así también en Pentecostés el Espíritu desciende sobre ella y da el nacimiento de la Iglesia. Por eso ella es Madre de la Iglesia y que intercede por ella, ¿no?, en el momento de Pentecostés. De ahí el que se introduce en la liturgia y también en el momento de las advocaciones o títulos de María en el rosario, María, Madre de la Iglesia. La cuarta sesión comienza el 14 de septiembre de 1965 y concluye el 8 de diciembre de 1965. Pablo VI anunció las intenciones posteriores de poder visitar la ONU, es decir, de poder anunciar a todo el mundo a través de este organismo cómo la Iglesia seguía acompañando al hombre de hoy y cómo Dios sigue hablando al hombre de hoy. De ahí la importancia en que también se hablaron de otros temas importantes,
ya que en esta época, en los años 60, 65, con todas estas reformas litúrgicas, se profundizaron también en varios temas, por ejemplo, en el tema del matrimonio. A partir de esta fecha, en varios lugares comenzaron a darse esos momentos de discrepancia en cuanto al matrimonio. También se descubrió y se reconoció el matrimonio como un sacramento instituido por Cristo, en el cual estaban llamados a ser signo del amor de Dios en el mundo. Y como Cristo era como invitado a las bodas de Caná, también estaba invitado al matrimonio para poder hacer de ellos un signo del amor de Dios. De ahí el que es matrimonio, signo de la alianza de Dios con su pueblo. También sobre el bautismo, sobre la libertad religiosa y sobre todo se habló por primera vez de las misiones de la Iglesia. Es decir, cuáles eran los proyectos, las tareas que la Iglesia tenía también en la vida y en el mundo de ese momento. Finalmente, podemos decir que al finalizar estas 4 sesiones se aprobaron 4 constituciones, que ya iremos profundizando en cada una de ellas, y también se aprobaron 12 decretos y 3 declaraciones. Estos documentos los iremos profundizando y así entenderemos cómo la Iglesia desde ese momento hasta hoy sigue buscando cómo poder dar ese paso de esa inculturación de la fe a los cambios que en el mundo se dan. Por eso que hoy, en este día, podamos también acercarnos y dejar que el Espíritu Santo siga renovando a la Iglesia y en medio del mundo para que siga dando testimonio de la presencia de Dios y de sus promesas y que sigue teniendo respuestas ante las cuestionantes que hoy vivimos. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.